Buenos días, jóvenes de la Universidad Panamericana, de la clase de argumentación jurídica. Como sabemos, seguimos con la contingencia y bueno, vamos a estar viendo estas clases virtuales en línea de manera directa. Solo les voy a pedir que asistan con puntualidad a la transmisión en directo y pues bueno, también hay que recordar que bueno, estas grabaciones también van a ser colgadas en la plataforma, ¿no? Pues muy bien, vamos a continuar con la clase. A ver, aquí es importante saber dónde nos quedamos. Nos quedamos en cuestiones relacionadas con la argumentación jurídica desde un punto de vista general, desde un punto de vista formal, ¿verdad? Aquí hay que considerar que la argumentación es una herramienta indispensable en nuestros días. Bajo el entendido de que la argumentación implica sostener, justificar a través de argumentos todo lo que tiene que ver con la razonabilidad de las decisiones judiciales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con sostener argumentos desde un punto de vista racional. Y bueno, ya habíamos visto las distintas posturas del entendimiento frente a la verdad, los distintos grados de profundidad de la razón, ¿no? Vimos lo que es sostener una idea, un concepto, un argumento, un razonamiento, una teoría, una filosofía. Y bueno, aclaramos pues que era el juicio de valor, el concepto, lo que es argumentar, lo que es razonar y bueno, todo para llegar a lo que hoy nos ocupa, que es la argumentación jurídica, judicial y bueno, a mí me gustaría llamarle la argumentación jurídica constitucional, porque ya no podemos hablar de una argumentación jurídica legalista, sino que trasciende la argumentación a cuestiones que tienen más que ver con juicios de valor, con razonamientos que tienen mucho que ver con las decisiones judiciales en las cuales se debe ponderar valores, principios. Pues muy bien, vamos a ver, les tengo una presentación. Aquí empecemos a ver lo que es la argumentación jurídica en la justicia constitucional, ¿no? Decíamos que esto es importante ya que lo que, lo que queremos entender es cómo se da esta relación de, del operador jurídico con los casos que tiene ante su jurisdicción para efecto de valorar, de ponderar lo que es la argumentación en las sentencias judiciales para justificarlas, racionalmente hablando. Y vamos a ver cómo se abandona esta idea de que la argumentación es una mera operación matemática para deducir consecuencias jurídicas automáticas o mecánicas
del contenido de la ley aplicado a los casos concretos, ¿no? Esto ya no es más justificable, bueno, ya no es adecuado en estos nuevos esquemas de argumentación jurídica, sino que ya trasciende hacia una valoración o ponderación de principios sobre todo de derecho constitucional y no solo en un ámbito legalista o formalista. Vamos a ver lo que es el cambio de paradigma en el derecho. Esto es importante porque si nosotros entendemos lo que es un paradigma, aquí resalta precisamente decir cuál es el paradigma anterior, qué es lo que antes se entendía desde el punto de vista jurídico como esas directrices o esos modelos de pensamiento que regían desde un ámbito formalista en la interpretación jurídica. Vamos a ver que este cambio de paradigmas en el derecho parte que en el Estado de Derecho legal pues ya no encuentran soluciones plausibles o aceptables bajo la tabula rasa de la ley. Esto es importante porque cuando definimos desde un punto de vista legalista o desde un punto de vista formal que la ley es una tabula rasa. Una tabla rasa significa una tabla que no tiene aristas, que es uniforme. Y nosotros vemos que no es así, que los casos constitucionales son complejos y que necesitan valoración. Entonces, es aquí cuando nace el Estado constitucional de derecho ante la imposibilidad de dar respuestas a todos los problemas e injusticias de la humanidad, bajo la concepción anterior del Estado de Derecho legal. Fíjense bien, aquí no es solo un cambio de mote o de concepto o nominal, sino que es un cambio de contenidos, ¿no? Es un cambio en el que ya la justicia o la argumentación jurídica al momento de justificar las resoluciones judiciales, ya no estamos hablando de este esquema rígido de solamente considerar la aplicación de la ley de manera mecánica, ¿no? Entonces, por eso, ¿y a qué problemas o a qué injusticias nos referimos con el anterior esquema positivista? Pues de que cualquier contenido podía ser derecho, ¿no? Vale, bajo la idea que él señala de la pirámide jurídica. O sea, la pirámide jurídica en el que simple y sencillamente el legislador cumplía con su cometido, con emitir la ley, y bueno, el juez simplemente lo que tenía que hacer era aplicarla sin valorar ninguna cuestión de justicia, ¿no? Y así lo dice Kelsen, ¿no? El derecho es, la ley puede ser injusta, pero es ley, ¿no? El derecho pudiera ser injusto, pero como el juez no tiene que argumentar ningún contenido de valor, simplemente lo tiene que aplicar. Entonces, cuando Kelsen habla de interpretación o de argumentación, ahora lo que se plantea es que precisamente ya no podemos ceñirnos bajo esos esquemas rígidos de interpretación, en el cual la ley tenía todas las respuestas y si existía una laguna, pues el legislador simplemente no lo consideró y se aplicaba el derecho vigente, ¿no? Entonces, bajo la máxima de el principio de legalidad. Vamos a ver qué problemas devienen cuando no hay una ley aplicable a un caso.
¿no? Cuando hay una laguna legal. A ver, vamos a ver cuáles fueron estos acontecimientos que originaron el cambio de paradigma en el derecho, ¿no? Que estos acontecimientos, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El nazismo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucedió, ¿no? ¿Por qué, por qué este cambio devino en, eh, digamos, despertó al hombre en ese estado de ignominia en el que cayó por considerar que el derecho era solo el derecho legislado y que, eh, digamos, aunque exista una ley injusta, esta ley tenía que ser aplicada en sus términos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó, ¿no? Qué fue lo que sucedió? Bueno, el nazismo en la Segunda Guerra Mundial pues utilizó la razón y el progreso para exterminar al hombre, ¿no? Es como utilizar todo este avance de la ciencia, de la técnica, del arte, eh, para exterminar, ¿no? O sea, entonces es como que un despertar de la edad de la inocencia, pensar que cómo es posible que después de tanto progreso científico, económico, social y cultural, al final lo que termina haciendo el hombre es utilizar la razón y el progreso para exterminar al propio hombre, ¿no? O raza, ¿no? Alguna raza, como era en el nazismo, pues buscar un culpable de la debacle económica de Alemania y bueno, ese responsable eran los judíos. Entonces, vamos a ver que después de la Segunda Guerra Mundial se promulga la Ley Fundamental de Bonn de 1949, ya del siglo pasado. Y aquí lo importante es que el pueblo alemán rectifica y emite la primera constitución de la era postmoderna, ¿no? Por llamarle de alguna manera, ¿no? O sea, tenemos que la era moderna era este paradigma del Estado de Derecho legal y después de la Segunda Guerra Mundial que surgen estas atrocidades, ya hablamos de una nueva era en el derecho en el cual la Constitución ya es la que establece de manera vinculante un orden de valores y el eje rector es la inviolabilidad de la dignidad humana. Esto es importante, ¿no? El eje rector de una constitución tiene que ser la dignidad humana. Y aquí, de alguna manera, nace ya propiamente el derecho internacional de los derechos humanos, que con independencia del Estado, el individuo tiene derechos que tienen que ser protegidos por los estados, ¿no? Y aquí surge esta cuestión de los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Como pudiera ser el genocidio. Aquí la fórmula de Radbruch. ¿Quién fue Gustav Radbruch? Bueno, fue un jurista alemán, judío, que en aquella época sintetizó que todo lo que sucedía, todo lo que sucedió, pues bueno, ese derecho nazi, esa ley que emitió el Parlamento, el Bundestag alemán, pues no podía ser considerado derecho, ¿no? Porque eh, esa injusticia extrema, como fueron las ordenanzas hitlerianas de 1933, que ordenaban la deportación masiva de judíos, pues no podía considerarse derecho, sino que era un derecho pervertido.
Entonces, ¿qué sucede en los juicios de Nuremberg cuando se juzgan a los crímenes de guerra nazi? Pues cuestiona el positivismo jurídico porque simple y sencillamente el derecho no pudo haber considerado que ese sistema legal fuera justo, ¿no? Entonces, precisamente ahí surge el sentido de esta fórmula que decíamos, la justicia extrema eh, eh, regulada en una norma positiva no puede ser considerada derecho, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Pues muy bien, vamos a ver cuáles son estos paradigmas que se fijaron en los juicios de Nuremberg y que cuestionaron a este principio de seguridad jurídica que imperó en el antiguo paradigma positivista y ahora impera una visión no positivista. A ver, esto de los tribunales especiales, ¿no? Esto, los tribunales especiales, vamos a ver que los tribunales especiales que fueron establecidos a partir, o el tribunal especial que se erigió, el tribunal de Nuremberg, para juzgar casos hechos que fueron perpetrados, como los crímenes de lesa humanidad, que fueron perpetrados con anterioridad, ¿no? Entonces, son tribunales que se establecen ex post facto, o sea, con posterioridad al hecho. Luego, entonces, este tribunal especial, que es el Tribunal de Nuremberg, ya rompe con este esquema positivista de que, con independencia de la gravedad del hecho, un tribunal tiene que ser establecido de manera previa para juzgar a las personas que cometen un delito, ¿no? Entonces, esto fue lo que sucede, ¿no? Lo que sucede es que ahora ya el derecho sirve la justicia, no sirve estas formas rígidas, y se establece la distinción entre ley y derecho, ¿no? Entonces, aquí esto es importante, que deriva de lo que ya decíamos de la fórmula de este jurista alemán, Gustav Radbruch, de distinguir entre ley y el derecho, ¿no? Y una cosa es la ley, que puede ser la máxima expresión de juridicidad, y otra cosa es el derecho, que precisamente es todo lo que viene a ser nuestra disciplina, que es el conjunto de normas, ¿no? Conjunto de normas racionales de conducta, que establece un sistema no solamente formal, que son normas emitidas por legislador conforme a un procedimiento de creación normativa, ¿no? Por considerar que estas son soluciones justas a problemas surgidos de una realidad histórica, ¿no? Entonces, si se fijan, esta es la definición de Villoro, ¿no? Un sistema racional de normas de conducta declaradas obligatorias por la autoridad, al considerar que son soluciones justas a problemas surgidos de la realidad histórica. Pues todo esto, pues, no se puede reducir a la ley. La ley sí es la máxima expresión de juridicidad, pero no puede quedarse ahí.
no puede quedarse en que la ley sea todo el derecho. La ley es, sí, el reconocimiento de la soberanía del legislador, pero no puede ser que todo lo que esté legislado sea justo. Entonces, por eso es que cambia este paradigma. Muy bien. Se juzga a la ley en nombre del derecho, ¿no? Por eso, o sea, la anterior distinción entre ley y derecho, pues es una distinción doctrinal desde el punto de vista filosófico de lo que es el derecho natural y el derecho positivo, pero al final ya se juzga la ley en nombre del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Juzgar a la ley, fíjense bien, eso es muy importante. Juzgar a la ley es que la ley puede ser cuestionada. Y esto surge, precisamente los tribunales constitucionales surgen para cuestionar que el legislador no es omnímodo, el legislador no puede hacer lo que le dé la gana cuando emite leyes, sino que tiene como limitante los derechos fundamentales inherentes de la persona humana, ¿no? Entonces, por eso decimos que se juzga la ley en nombre del derecho. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues se condenan a funcionarios nazis por obedecer una ley extremadamente injusta. Si nosotros recordamos la película de los juicios de Nuremberg, esta película en blanco y negro, vamos a ver que precisamente lo que se aducía por parte de los jerarcas nazis, pues era que estaban obedeciendo órdenes superiores, ¿no? Como militares, pues tenían la obligación de que toda orden o toda instrucción emanada de una autoridad superior, ¿no? Todo ese estamento militar y político en cuya cumbre estaba Adolfo Hitler, pues bueno, era el que establecía, era el que imponía una manera, una forma de gobernar sin miramiento de su ética, de su justicia, ¿no? Por eso aquí, cuando se condenan a estos funcionarios, pues es porque precisamente obedecieron leyes extremadamente injustas. Y aquí, aquí por supuesto que hay claroscuros, o sea, hay una escala de grises en cuanto a decir que una ley es injusta, pero, vamos, no hay un parámetro que sea numérico, que sea cuantitativo, sino que es un parámetro netamente cualitativo, ¿no? O sea, ¿cuándo podemos definir que una norma no es justa o que viola la justicia? Pues bueno, es porque precisamente está considerando que o está dejando de considerar más bien el respeto a la dignidad humana. Ese sería, ese sería el parámetro cualitativo. ¿Por qué? Pues por tratar a los judíos, por el hecho de ser judíos, ya no como personas, ¿no? Sino como objeto. Y si nosotros recordamos que uno de los elementos fundamentales de lo que es la dignidad es respetar a la persona por el hecho de ser persona y no tratarlo como objeto, sino como un fin en sí mismo considerado, ¿no? Ese es, digamos, el imperativo categórico kantiano. Se juzgaron a los jueces, pues sí, porque los jueces cuando ejercieron su cargo lo hicieron de manera
ignominiosa porque atentaron de manera extrema a la dignidad humana. Hablamos de, como ejemplo, el caso Petersen. En la película de que les decía, Juicio Nuremberg, vamos a ver que el caso Petersen se trataba de un caso de que aplicaron la esterilización forzosa a esta persona que tenía una deficiencia, una discapacidad mental, tenía una especie de retraso. Entonces, un tribunal, un juez alemán decretó que, pues, bueno, para esta eugenesia racial que hacía el Estado nazi de sus ciudadanos era que, pues bueno, los débiles, los discapacitados o minusválidos o aquellas personas con capacidades diferentes, pues no tenían lugar en este imperio, en este Estado que, cuya hegemonía iba a durar 1000 años. Pues bueno, la raza aria tenía que ser perfecta, debía de tener ciertas características para considerarse como un auténtico alemán. Y bueno, la esterilización forzosa que se le aplicó a Petersen, pues fue que nunca más tuviera hijos, ¿no? Entonces, eso evidentemente fue una pena trascendental, inusitada a la persona en vulneración extrema de la dignidad. Y bueno, otro caso, el caso Feldenstein, es pena de muerte por ultraje a la raza. Aquí en realidad fue un linchamiento a un profesor alemán, pero judío, que fue señalado de haber tenido relación con una jovencita, con una alumna. Y bueno, van a ver esta película donde se advierte que, bueno, en ningún momento hubo esa relación. Ella misma declara no hubo ningún tipo de relación. Y bueno, más bien no hubo relación sexual o sentimental, sino que simplemente lo respetaba, ¿no? Lo frecuentaba, ¿no? Pero bueno, aquí en realidad fue un linchamiento porque se, la, en esa, en esa etapa de Alemania, pues sí se tenía esta consigna de algo así como estigmatizar a los alemanes como los responsables de la debacle de Alemania, ¿no? De su crisis, de la crisis en la que vivía después de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, precisamente la Segunda Guerra Mundial es lo que viene a ser la venganza de Alemania o digamos el desquite de Alemania por arrebatar al mundo moderno, pues aquello que no había logrado en, en la época de la colonia. Pues ya se había repartido el pastel entre las naciones y bueno, Alemania llega tarde a esa repartición del mundo y bueno, aquí era arrebatar lo que era suyo, ¿no? Un poco la filosofía de Friedrich Nietzsche o Nietzsche es la voluntad de poder, ¿no? Podemos decir que Nietzsche era el filósofo de cabecera de Hitler, ¿no? Entonces, aquí podemos considerar ahí una aproximación a esa filosofía. Y también los campos de concentración, que al final ya vi- fue a ser, vino a ser digamos, la solución final, ¿no? La solución final que es acabar con todo ciudadano alemán de origen judío que pues era la causa de la crisis alemana, ¿no?
desde todos los puntos de vista, ¿no? Que los judíos se aprovechaban de la economía abierta de Alemania y eran los que aglutinaban los negocios y pues bueno, perjudicaba a Alemania. A ver, muy bien, aquí vamos a la pregunta que cuestiona el positivismo jurídico, ¿no? Vamos a ver qué, qué es lo que en realidad viene a cuestionar es el paradigma positivista, ¿no? Pues bueno, aquí nos hacemos una pregunta. ¿El positivismo jurídico es compatible con el Estado constitucional contemporáneo? Si el Estado constitucional pues exige ponderar valores y principios, ¿no? Como sucedió en los juicios de Nuremberg. Bueno, esto evidentemente que no. Algunos dirán que sí, que no, que el positivismo jurídico es compatible, que no hay problema y que se puede considerar que la ley es la fuente primordial del derecho y que como tal solo tiene que ser aplicada. No, pues no es así. En el Estado constitucional exige ponderar valores y principios. Lo que pasa es que el positivismo jurídico no aceptaba que el derecho necesariamente debe acoger o sostener principios y valores. Y bueno, se le critica a Kelsen a su visión positivista en el sentido de que en realidad lo que sostenía el positivismo jurídico que él proponía con la teoría pura del derecho, pues era proteger al Estado burgués capitalista que nacía en los albores del siglo XX, ¿no? Entonces, pues en realidad hay una falta de honestidad con esta propuesta positivista que nace en la modernidad de los principios del siglo XX, pues esta deshonesta neutralidad que pregonaba, cuando en realidad lo que quería era proteger la economía, la propiedad privada, el libre mercado, y en realidad sí, lo que está ponderando aquí el legislador positivista, pues es un modelo económico, jurídico y político, ¿no? Entonces, pues hay que, digamos, ser claros, ¿no? Ser claros en cuanto a que el derecho necesariamente adopta valores, adopta principios y los defiende y los sostiene cuando emite leyes, ¿no? Y estas leyes pues deben ser acorde a la Constitución. Muy bien. Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, vienen estos desarrollos doctrinales de autores. Bueno, un autor neoconstitucionalista pudiera ser Gustav Radbruch, el, el jurista alemán que decíamos, ¿no? Pero, a ver, ahora vamos ya a los autores contemporáneos, que hablamos de neoconstitucionalistas. A ver, primero que nada, ya lo vamos a ver más adelante, pero a ver, ¿qué es neoconstitucionalismo? Bueno, ser neoconstitucionalista perdón, implica sostener, pues bueno, es aquel modelo jurídico, político de Estado constitucional en la cual presupone, fíjense, presupone, ya se están adoptando valores, que el sistema jurídico está vinculado o está irradiado por el efecto normativo de la Constitución y por la obligación de respetar
promover, garantizar los derechos humanos, ¿no? Los derechos fundamentales, ¿no? Para hablarlo en más términos contemporáneos de la Constitución alemana, de Bonn del 49. Entonces, eso es el neoconstitucionalismo. Como antes se consideraba que la Constitución era una especie de programa político, esto lo dice muy bien Rodolfo Luis Vigo en su gran obra de La ley al derecho. Rodolfo Luis Vigo aquí sostiene que precisamente el derecho no solamente es la ley, ¿no? Por eso habla de la ley al derecho, ¿no? Entonces, precisamente estos neoconstitucionalistas sostienen que el derecho pues no solo es un sistema de reglas, de normas formales, sino también de principios. Y estos principios tienen que ser ponderados, ¿no? Aquí ya estamos en la época de la ponderación. A ver, Robert Alexy, ¿no? Un jurista alemán, Ronald Dworkin, Gustavo Zagrebelsky, Carlos Santiago Nino, son, digamos, de los más importantes neoconstitucionalistas. Y aquí muchos podrían considerar que también Luigi Ferrajoli. Pero bueno, aquí hay todo un debate de su propuesta del garantismo penal, que considera que Ferrajoli también está en esta nómina de neoconstitucionalistas, pero pues evidentemente que no, ¿verdad? Entonces, aunque es muy sugerente su propuesta del garantismo, ¿no? De considerar siempre que en el derecho hay una parte débil y que el derecho garantiza que esa parte débil no esté, digamos, desprotegida por el ordenamiento jurídico, pues bueno, aquí siempre habrá, digamos, en la propuesta de Ferrajoli, un sesgo un tanto ideológico, ¿no? Incluso podríamos decir de raigambre marxista, por considerar que, bueno, recuerden lo que planteaba Marx, ¿no? De siempre su filosofía de la sospecha, que la sociedad siempre habrá una clase desprotegida, el trabajador, que trabaja con la materia, con el capital, que transforma las mercancías, y habrá una clase que la subyuga, que la somete, que es la clase, la, la clase capitalista, ¿no? Entonces, bueno, Farragut lidera, simplemente los valores se sostienen, pero no se pueden justificar racionalmente, ¿no? Entonces, aquí, como vemos, el neoconstitucionalismo, así como dice Miguel Carbonell, son muchos neoconstitucionalismos. No podemos decir que haya uno solo, sino que hay muchas variantes. Hay una infinidad de variables. Y bueno, precisamente decíamos estas teorías y disciplinas del Estado de Derecho Constitucional. El neoconstitucionalismo vincula a todo el sistema jurídico a los derechos fundamentales. Y no solamente lo vincula, sino que establece medios de protección constitucional para hacerlos efectivos. Eso es el neoconstitucionalismo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es la argumentación jurídica? También como una disciplina del Estado de Derecho Constitucional. Pues es la garantía de razonabilidad y justificación de las decisiones judiciales, porque ya no es razonable o ya no es aceptable afirmar o sostener, pues simple y sencillamente porque lo dice la ley, ¿no? Ya lo decíamos.
porque la ley puede ir en contra de los derechos fundamentales, simple y sencillamente, o de la dignidad de la persona, así de claro, ¿no? Entonces, nuestra materia, que es la argumentación jurídica, es fundamental al momento de sostener principios y valores que rigen la dignidad de la persona humana, ¿no? Y que como tal debe proteger, debe garantizar valores, principios fundamentales del ser humano. Entonces, aquí es importante señalar que la dignidad humana, los derechos fundamentales son esenciales en pues en cada modelo de argumentación jurídica que se sostenga, ¿no? Como veremos, también pudiera ser una argumentación jurídica muy formalista, pues que en un momento dado deje de considerar que la primacía de esta garantía de razonabilidad y justificación de las decisiones judiciales, pues no sea la persona humana, ¿no? Sino que sea otro tipo de valores, ¿no? Pero bajo nuestro esquema del neoconstitucionalismo, aquí lo que rige son los derechos fundamentales auspiciados en su eje rector, en su piedra angular, que es la dignidad humana, ¿no? Y bueno, decíamos que también no basta reconocer derechos, sino también establecer garantías, medios de defensa para hacerlos efectivos. Y ese es el derecho procesal constitucional y convencional, ¿no? Medios de defensa de los derechos constitucionales y también de los derechos de fuente internacional, ¿no? Aquí en México, desde el 2011, de la reforma constitucional de derechos humanos, pues bueno, ya tenemos este esquema del control de convencionalidad en el cual la Constitución y los tratados internacionales están al mismo nivel jerárquico, ¿no? Entonces, eso es importante al momento de definir qué es lo que protege los mecanismos de control, como el juicio de amparo principalmente, y bueno, el juzgador al momento de argumentar, de justificar las resoluciones judiciales, debe considerar los derechos también de fuente internacional. A ver, muy bien. Vamos a los casos que ejemplificaron este cambio de paradigma, ¿no? Son casos fundamentales, importantes, que dieron pie a que esta forma de argumentar las decisiones jurídicas y de justificar su contenido o sus determinaciones, pues bueno, cuestionaran precisamente que, la ley, que el derecho no puede quedar reducido a fórmulas axiomáticas, ¿no? A fórmulas o proposiciones lógicas en el cual se desprendieran todas las respuestas, ¿no? Y vamos a ver cómo, bueno, hay estos autores neoconstitucionalistas, aquí podemos poner a Robert Alexy como, bueno, cada quien tendrá, digamos, el autor más importante en esta época, pero bueno, no puedo decir que es el más importante excluyendo a los demás, sino que, bueno, más bien por reconocer en él un liderazgo muy claro y muy de nuestra tradición jurídica del derecho civil,
pues el derecho alemán vino a hacer esa adaptación, ¿no? Esa adaptación digamos, de el neoconstitucionalismo como una forma de ponderar principios. A ver, aquí el caso, vamos a ver el caso Titanic. Titanic no es el barco, Titanic es una revista alemana, una revista un poco de sátira, digamos, por decirlo claramente, de chismes, ¿no? De chismes de la farándula. Que bueno, aquí resuelve el Tribunal Federal Constitucional Alemán. Y por decirlo en alemán es el Bundesverfassungsgericht, ¿no? Así se llama, el Tribunal Federal Constitucional Alemán. Y también vamos a ver el caso Riggs versus Palmer, que creo que ya lo hemos comentado en clases anteriores. El caso Riggs versus Palmer es el que ejemplifica Ronald Dworkin para sostener que el sistema jurídico no es un sistema excluyente de reglas y principios, sino que este sistema debe considerar que la ley no es la única fuente del derecho, que las reglas no son de manera excluyente la única fuente de juridicidad, sino que también el sistema jurídico debe reconocer principios, ¿no? Para colmar lagunas o para resolver conflictos entre normas. Muy bien, vamos con el caso Titanic, del Bundesverfassungsgericht, Shandong. A ver, el Tribunal Constitucional Alemán le tocó resolver un caso en donde se presenta la clásica colisión o el clásico conflicto entre la libertad de expresión y el derecho al honor. Hay muchos casos de este tipo en donde los tribunales constitucionales europeos han definido distintos principios y bueno, este es un caso fundamental del derecho alemán en donde empieza ya de manera clara lo que es la ponderación, ¿no? Esto es importantísimo. La popular revista satírica alemana Titanic, en una publicación llama primero asesino nato y después le dice tullido en una publicación posterior a un oficial de la reserva, o sea, de la reserva se refiere que ya era, digamos, un militar en retiro, que era parapléjico, que tenía una discapacidad, pues, producto de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Pero que con anterioridad había logrado que lo llamaran de nuevo a las filas, fíjense bien. O sea, él estaba en retiro, pero logra a través de este amparo que lo llamen nuevamente digamos, a este ejercicio militar conmemorativo del ejército alemán, pues para efectos de realizar este evento, ¿no? Como de reconocimiento de un aniversario, de un reconocimiento de las Fuerzas Armadas alemanas, ¿no? Digo, muchos podrían decir, bueno, este militar, si tenía o no algún tipo de predilección o ideológica del nazismo. A ver, aquí no se considera eso, ¿no? Pero la revista lo presupone, la revista Titanic lo presupone, lo critica y bueno, y lo cuestiona al grado de decirle,
bueno, a ver, asesino nato, ¿no? Este es un asesino de nacimiento que a pesar de estar parapléjico, solicita estar presente en estos ejercicios militares. Entonces, aquí la cuestión es si es lícito, si es justificado, si está dentro de la libertad de expresión, llamarle de esta manera, asesino nato. Y posteriormente le llama tullido, fíjense bien lo fuerte de la palabra. Primero de llamarle asesino nato, es que este tipo, así me imagino los comentarios, ¿no? Del que escribe, a ver cómo este tipo, teniendo esta discapacidad, quiere que lo llamen a realizar estos ejercicios, ¿no? Y fíjense cómo lo llama, asesino de nacimiento. Y después le llama tullido, ¿no? Fíjense bien lo que es la ponderación, de principios al momento de definir si una expresión está dentro del derecho al honor o a la consideración de la persona. ¿Qué fue lo que resolvió? A ver, la sentencia del Tribunal Federal Constitucional alemán que comenta Lexi determinó que al haberlo llamado asesino nato, pues en este caso, fíjense bien, no podía sancionarse con una indemnización, porque digamos, él en la ponderación de principios, Robert Alexi define que hay diversos estándares, diversos parámetros para definir qué tanta intervención puede dañar a una persona en su honor o en su justa consideración como persona. Y aquí hay un estándar o una escala, le llaman escala triádica o trifásica, porque son en 3 fases. En una intervención leve, ¿no? Intervención leve, una intervención media y una intervención grave. Entonces, bajo esta escala triádica, trifásica, el hecho de llamarle asesino nato, pues sí hay una intervención a su derecho al honor de manera media, ¿no? ¿Por qué? Considerando que esta revista, dentro de su vocabulario, ha expresado, digamos, frases de este tipo, frases fuertes, frases que interfieren de manera importante, fíjense bien, interfieren de manera importante digamos, a través de las palabras de manera ríspida, de manera rigurosa, cuando juzga una situación, un hecho, a una persona. Aquí la cuestión es que pues, se trataba de una persona con una discapacidad. Y cuando se trata de una persona con discapacidad, pues las manifestaciones que se realizan a esa persona, pues ya caen en el ámbito de la sospecha. Cuando alguien se manifiesta de manera fuerte o ruda a una persona con una discapacidad, pues bueno, es ahí para sospechar si lo que se quiere es denigrarla, así como con los judíos, ¿no? Así como con la etapa nazi, ¿no? La sospecha deviene si lo que se quiere es minusvalorar en la condición de raza, sexo, discapacidad, posición económica, etcétera, ¿no? A la persona. Pero sucede que, y bueno, esto ya lo
ya es objeto de otro análisis, que en el Estado constitucional hay libertades preferentes, ¿no? Entonces, en el Estado constitucional, como sucede mucho en los Estados Unidos de Norteamérica, una de las libertades preferentes, no solo la propiedad o la libertad contractual o el libre mercado, sino también el derecho a la libre expresión de las ideas, ¿no? Es una libertad preferente. Y pues esta revista, que ahora sí que dentro de su vocabulario acostumbra eh, realizar manifestaciones de este tipo, pues bueno, se considera que está dentro de ese perfil de la revista que maneja un vocabulario fuerte. Entonces, pues no se consideró una indemnización en este caso, pero fíjense bien, en lo concerniente al apelativo de tullido, fíjense bien, aquí sí vulnera gravemente el derecho al honor. Y yo diría, y bueno, también lo dice la sentencia, el derecho al honor en vinculación con la dignidad humana, porque este oficial de la reserva que era parapléjico, ojo, que hay una cualidad específica, no es una persona común, no es una persona digamos, normal, ¿no? Sino que es una persona con una discapacidad. Ojo. En la actualidad, en el lenguaje coloquial, aún sea la revista satírica, eso ya tiene un contenido de una manifestación humillante. O sea, es una ofensa, es un insulto, pero también puede ser un insulto a llamarle asesino de nacimiento, pero asesino de nacimiento pues ya tiene una connotación fuerte, rigurosa, que es de una, digamos, intensidad media, porque, bueno, sí es una crítica fuerte, pero ya llamar tullido, pues bueno, ahí tullido, pues ya es una condición de la persona que raya en la humillación, en la ofensa, expresa una falta de respeto, así dice la resolución, así dice la sentencia. Entonces, como verán, este caso es fundamental para advertir en la ponderación de principios, de que la ley no puede expresar todas las situaciones, sino que siempre debemos de ponderar al momento de valorar situaciones. Como decíamos, la connotación asesino nato implica ponderarla de manera diferente al apelativo tullido. ¿No? El tullido ya es una ofensa, una humillación que incide directamente en la dignidad de la persona, ¿no? Porque una persona, al tener esta discapacidad, pues bueno, ya al proferir, al incidir en una cualidad física, pues bueno, vulnera gravemente su derecho al honor o a la consideración de forma igualitaria. Muy bien, vamos con el caso Riggs versus Palmer. Este caso es importante, así como el de Robert Alexi, porque decíamos, tiene la cualidad de definir
las bases fundamentales de lo que es la ponderación, de lo que es este nuevo paradigma de argumentación o nuevos esquemas de argumentación a través de los cuales el juzgador debe justificar sus resoluciones, debe argumentar desde el punto de vista ya no solo legal, sino constitucional. Por eso, desde un principio advertimos la necesidad de incorporar en la argumentación jurídica el aspecto constitucional de los derechos fundamentales. A ver, aquí en el caso Riggs versus Palmer de Ronald Dworkin, en 1889 un tribunal de Nueva York decidió si un heredero designado en el testamento de su abuelo podía heredar. No obstante, fíjense bien, que el nieto había asesinado al abuelo autor del testamento. Fíjense bien, aquí la cuestión pone de frente en el banquillo de los acusados a la ley y bueno, aquí precisamente lo que se cuestiona es que bajo la literalidad de la ley, o sea, el Código Civil de Nueva York no establecía como causal de exclusión testamentaria o de pérdida del derecho a heredar, cuando el autor de la herencia sea asesinado a manos del mismo beneficiario de la herencia. O sea, ¿qué quiere decir? Si no establecía que si el heredero universal haya sido el autor del homicidio, del, del el autor del homicidio de el de cuyus, ¿no? Del, del testador, del autor de la herencia, pues aquí lo que se merece es que lo excluyan del testamento. O si es el único heredero, pues que digamos que haya que se declare nulo el testamento y que se procede en términos de ley, ¿no? Algo así ya como algo intestamentario, que por haber sido anulado el testamento. Este caso, como vemos, es complejo porque aquí se cuestionó en este caso, Riggs versus Palmer, que se iba en contra del principio de legalidad, ¿no? De cómo una persona puede perder el derecho a heredar si no está expresamente establecido en la ley, ¿no? ¿Qué fue lo que resolvió la sentencia? La sentencia dice, a ver, a nadie se le permitirá aprovecharse de su propio fraude o sacar partido de su propia injusticia o fundar demanda alguna sobre su propia iniquidad o adquirir propiedad por su propio crimen. ¿Qué resolvió? Pues el asesino no recibió su herencia. Precisamente porque al haber cometido un delito, el efecto directo de ese delito es, pues, bueno, primero ir a la cárcel. A ver, aquí no se cuestiona si cometió o no el delito. Aquí lo que se cuestiona, y aquí lo ha definido muy bien Rodolfo Luis Vigo, aquí es, ¿se va rico o pobre a la cárcel? ¿No? Ese es el problema a dilucidar aquí. Bueno, aquí lo que se resolvió es que pues, se va pobre, ¿no? A pesar, fíjense bien, de que no existiera una ley
exactamente aplicable al hecho, y así lo define Ronald Dworkin cuando habla del sistema jurídico, que el sistema jurídico pues no solamente es una especie de catálogo de reglas axiomáticas o de axiomas o de hipótesis normativas, sino que es un sistema de principios en el que, no obstante que no exista la ley, se debe buscar que se apliquen los principios, que están reconocidos o no expresamente en el sistema jurídico, tienen que ser operativos porque el juez necesariamente los debe hacer hablar. O sea, los principios en abstracto son mudos, no dicen nada. Por eso el juzgador debe hacerlos hablar, ¿no? Debe hacerlos, debe identificar cuál es el principio aplicable en este caso y determinar argumentativamente cuál es su consecuencia. Aquí la complejidad del caso es que sin existir ley aplicable, operó el principio de nadie puede beneficiarse de su propio delito, ¿no? Como verán, aquí Ronald Dworkin ejemplifica de manera magistral a través de este caso es que una laguna legal debe ser colmada o debe ser integrada con los contenidos de valor y de justicia que expresamente o implícitamente reconocen o deben reconocer el sistema jurídico. ¿Cuáles son las conclusiones a estos casos del neoconstitucionalismo para la ponderación de principios? Bueno, la conclusión en el caso Titanic de Robert Alexy es que las restricciones o intervenciones a los derechos fundamentales precisan de ponderación. ¿Qué quiere decir? No existe una única respuesta para todos los casos, sino que necesariamente hay que ponderar la gravedad de esa intervención o de esa restricción a un derecho humano o esa violación. Como por ejemplo, asesino nato es una manifestación que interviene al derecho al honor de manera media, a una intensidad media. Pero tullido ya es una expresión que vulnera gravemente el derecho al honor. Aquí hay una escala triádica, decíamos, en donde se puede afectar de manera leve, media o grave. Y en el caso Rees versus Palmer de Ronald Dworkin, ¿qué experiencia nos deja? Bueno, cuando la ley no establece una situación aplicable a una hipótesis normativa al caso, los principios jurídicos entran en acción, se actualizan, pero para ello lo tiene que hacer hablar el juzgador. En este caso aplicó el principio nadie puede beneficiarse de su propio delito, o sea, de su propio dolo. Entonces, con ello, venimos a cuestionar al positivismo jurídico en cuanto a que no podemos sostener que, que la ley puede contener o debe de contener todas las situaciones jurídicas, sino que necesariamente el juzgador debe interpretar, debe ponderar las distintas situaciones que se le presenten, o también debe considerar que la ley puede ser que esté incompleta, que puede ser ambigua o simplemente no lo regula, ¿no? Pues muy bien, jóvenes, hasta aquí con esta clase, con esta presentación, y bueno, nos vemos la próxima clase. Espero contar con su asistencia. Que tengan muy buen día,
jóvenes y bueno, síganse cuidando, no salgan de sus casas, quédense en casa y bueno, hacer caso de las recomendaciones de las autoridades. Y bueno, nos vemos.